Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema de esta tarde en El Debate en la Red es el referente a la reforma educativa y sus consecuencias, por supuesto, sus consecuencias de tipo jurídico y laboral que imperan desde su aprobación y publicación hasta nuestros días. Un tema que sin duda resultará de sumo interés para usted y el cual vamos a abordar con la presencia en el estudio del profesor Héctor Severiano Osegueda, quien es un activista del Magisterio Democrático en Nayarit. En unos segundos comenzamos. Iniciamos nuestro programa. Les decía que se encuentra con nosotros el maestro Héctor Severiano Osegueda, quien es activista del Magisterio Democrático de Nayarit, y a quien, para arrancar, quiero preguntarle, pues, ¿en qué consiste la tan llevada y traída reforma educativa, maestro? Por favor. Pues, buenas tardes y, por supuesto, un saludo a todas las personas que nos van a escuchar, que van a sintonizarse con nosotros. Agradecer esta invitación y comentar en un primer momento que la reforma educativa es, en realidad, vamos a comenzar con la conclusión, una reforma laboral. No hay en el cuerpo de la argumentación que el Estado mexicano entregó a la sociedad mexicana y al magisterio mismo, una argumentación de carácter educativo y pedagógico en el sentido profundo de la palabra. El tema de fondo es la evaluación de los maestros, siendo el protagonista o el elemento central de esta reforma precisamente la evaluación, que finalmente se convierte no en una evaluación para mejorar, sino en una evaluación para castigar. Por eso se dice que es una evaluación punitiva, porque se tratan finalmente de castigar. Esencialmente, la reforma educativa laboral, que es una reforma laboral, ha logrado o pretende lograr, como uno de sus propósitos centrales, convertir la plaza de base del maestro en una plaza temporal. El problema central ahora, que es el que moviliza y es el que mantiene la resistencia del Magisterio Nacional, es el de pasar de un estatus laboral de plaza de base, de plaza definitiva. El maestro ahora es un trabajador temporal. Ese, digámoslo, es el problema central. El gobierno quiere utilizar o está utilizando la evaluación no para mejorar la vida educativa. Lo está utilizando para despedir maestros y para colocarlos en el estatuto laboral de empleados de confianza que han perdido toda su capacidad para defenderse desde el punto de vista laboral. Digamos que esa es la esencia de esta reforma laboral. Esto está planteado, está plasmado en los cambios constitucionales que se hicieron, tanto en el artículo 3 como en el artículo 73 de la Constitución, como en las leyes reglamentarias que se derivaron de ellos. Básicamente, donde está el meollo del asunto es en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en cuyos artículos 52 y 53 se señalan la forma en que el maestro llegará a la evaluación, digamos los requisitos,
y cómo, si el maestro no accede a esta evaluación, será despedido, será, le será eliminada su plaza laboral. Decíamos, les comento que no es un asunto educativo el tema de la reforma, porque no hay programas nuevos, no hay un plan educativo nuevo. Se trabaja con los anteriores planes y programas. No hay una propuesta concreta que tenga que ver, por ejemplo, con los temas de la enseñanza, con los temas del aprendizaje. No hay una discusión profunda de los temas centrales de la educación en el asunto de la enseñanza y el aprendizaje. Y tampoco hay una consideración general acerca de las condiciones generales en las cuales los alumnos llegan a las escuelas, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de las condiciones sociales de vida. No hay una discusión ni un análisis profundo de la estructura del sistema escolar. Un sistema escolar, por ejemplo, lo menciono, que en el caso de Nayarit mantiene en un 50% el nivel de las escuelas multigrado. Es decir, las escuelas que son atendidas por un solo maestro o por dos maestros en todos los grados escolares, que es un número altísimo, y si lo vemos en el escenario nacional, es algo similar, algo parecido. No sé si... Esto es que un solo maestro atiende 3-4 grados. O la escuela completa. Hay escuelas bidocentes, hay escuelas de un solo docente, bidocentes o tridocentes. Pero ese es un tema que en una reforma educativa de fondo debería estar en el centro de la discusión, porque alude al tema de la equidad y de la cobertura y de la equidad, que son temas centrales en un asunto de educación. Es decir, ¿cómo es posible que a estas alturas el gobierno federal, el gobierno en general reconozca que en el caso de Nayarit son todavía centenares los planteles educativos de educación primaria que son atendidos por un docente, 2 o 3 docentes en todos sus grados escolares? Por ejemplo, ese es un tema que debiera estar en el centro, o cuando menos debería ser parte de una discusión fundamental del asunto de una reforma educativa. Como otros temas, en Nayarit, el delegado de la Secretaría de Educación Pública reconoce que hay 60,000 analfabetas en Nayarit. Bueno, a estas alturas del siglo XXI, ¿cómo puede ser que haya una cantidad de decenas de miles de analfabetas en una entidad como Nayarit, que es una entidad, digamos, en términos relativos, poco poblada comparada con otras entidades del país? Yo sé que el problema del analfabetismo es general, pero ese tema del analfabetismo debería ser un tema de discusión central en una reforma educativa. Entonces, yo creo que son asuntos que se van concatenando. Desde el punto de vista jurídico, laboral, yo lo he dicho ya hace un momento, el tema es básicamente el despido, el castigo, y no la conformación de un sistema educativo, vamos a decir, que mejore o que respetando los derechos laborales. Es falso que los derechos laborales se estén respetando, eso es absolutamente falso. Desde el momento en que la plaza se convierte en una plaza temporal, desde ese momento hay un problema grave desde el punto de vista laboral. Hay una violación de principios constitucionales básicos plasmados en el artículo 123 de la Constitución General de la República. Al magisterio le están aplicando un estatuto laboral excepcional, de excepción. No tenemos los derechos que están plasmados en el artículo 123 constitucional. De tal manera que basta con que el maestro, digamos, a juicio del patrón, de acuerdo a un examen elaborado por el patrón, repruebe ciertos exámenes y para ser despedido sin responsabilidad para la autoridad, es decir, sin indemnización, a pesar de haber laborado durante muchos años o durante varios años en el sistema educativo. O sea, hay una pérdida de los derechos laborales elementales. Una liquidación. No hay una liquidación. De los derechos. Así es. Hay una anulación de los derechos laborales porque se está aplicando un estatuto laboral de excepción a los maestros. Es decir, eso es lo grave, ¿no? La relación laboral debe ser, de acuerdo al artículo 123 constitucional, una relación bilateral.
Por supuesto. Sí, esa es, digamos, la bilateralidad es la esencia de la relación obrero-patronal en México. Pero esa esencia de esa relación está rota en el caso del magisterio. El maestro recibe un dictamen del patrón y no tiene derecho a defenderse, no tiene derecho a recibir una indemnización, una liquidación, no tiene derecho a objetar, digamos, el examen a que fue sometido. O sea, no tiene derechos. Es el patrón de manera unilateral quien decide y quien define quién se queda y quién se va. Bueno, y ese patrón ha estado cerrado a cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? Definitivamente se ha dicho por parte del patrón que no se acepta pues cualquier concertación que ponga en riesgo esta reforma. Claro, la posición del patrón del gobierno ha sido dura, ha sido de no ceder a una posible charla, una posible negociación, en términos no de un chantaje, porque yo quiero ser muy claro. Las palabras de Aurelio Nuño, del secretario de Educación Pública, dan la impresión de estar refiriéndose a un tema de chantaje. Dice él, son un grupo que quiere todavía mantener sus privilegios. Y entonces presionan porque quieren mantener sus privilegios. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo es posible que a estas alturas una insurrección que está colapsando prácticamente todo el sur de México, o la mayor parte del sur de México, con decenas de miles de maestros en las calles, no haya una respuesta mínima, elemental, de decir, bueno, vamos a sentarnos a ver de qué se trata? Simplemente hay la decisión de aplicar la mano dura, de aplicar en 100% los principios o las bases que ellos mismos construyeron desde el punto de vista legal, jurídico, y así a rajatabla decir, no se va a dialogar, no se va a negociar. Es un error, obviamente es un error, porque esto lo único que va a generar es un mayor descontento al interior del magisterio, pero al mismo tiempo expresa el carácter clasista, el carácter, vamos a decirlo así, derechista de un Estado mexicano que se niega a entrar en comunicación con una masa asalariada que lo que está pidiendo solamente es colocar o sentarse a una mesa a dialogar. Eso es todo lo que está pidiendo. El Estado mexicano se muestra duro. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dicho, vamos a aplicar la mano firme. El secretario de Educación insiste. Y bueno, ahora entonces tenemos un conflicto que no solamente es magisterial, sino un conflicto social en el sur de México, porque a contrapelo de lo que señalan los secretarios, hay un sector de la sociedad en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en el estado de Guerrero, en el estado de Tabasco, que se ha incorporado recientemente, y en otras entidades, hay un apoyo de un sector de la sociedad hacia las demandas del magisterio. Y si el Estado mexicano no es capaz siquiera de poner una mesa para dialogar, bueno, está marcando los caminos, las rutas de lo que puede venir enseguida, que es una gran represión al movimiento magisterial, que puede terminar en una gran tragedia. En este sentido, ¿se tiene alguna idea, se tienen números de ya cuántos trabajadores de la educación habrían sido sancionados o enviados a sus casas por no someterse a la reforma? Aquí en Nayarit tenemos 5 casos. 5 casos de 5 maestros que fueron cesados por no presentarse a hacer el examen, sin mediar siquiera o sin permitirle a los maestros que, como en todo delito, como en todo litigio de carácter laboral, ser vencidos en un juicio, como lo menciona, como lo señala la legalidad laboral, la legislación laboral. Entonces aquí tenemos pocos casos porque no ha habido un gran movimiento y no ha habido una resistencia mayor. Pero ya los tenemos en Nayarit, ya tenemos casos de maestros y maestras cesados con muchos años de servicio algunos. Pero a nivel nacional, bueno, ya se cuentan en miles. No es en la cantidad que el Estado está diciendo, o que el Estado estuvo amenazando, el Estado mexicano. O sea, el Estado mexicano dijo a través de Nuño que iban a cesar a todos aquellos que fueran al paro laboral y que no se presentaran 3 días a laborar. Bueno, hay un paro laboral que ya dura varios días, que ya son más de 3 días,
Y bueno, no hay un cese generalizado de los maestros. Se habla de algunos miles, pero no en la cantidad en la que los maestros están acudiendo al paro laboral, que es en decenas de miles, en el caso del sur de México. ¿Habrá demandas ya para intentar la reinstalación de esos maestros despedidos? Sí, hay una vía. A ver, este gran movimiento está en la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay una vía jurídica. Sí, hay tres grandes vías en la lucha magisterial, que es la vía, digamos, educativa y pedagógica, que es la vía de la propuesta, que existe y que a mí me gustaría plantearla, si se me permite en un momento más. Por supuesto. Hay la vía jurídica, que es la vía de los tribunales, y hay la vía política, que es la vía de la movilización. Entonces son tres caminos. En el camino jurídico se ha establecido ya todo un planteamiento con un grupo de abogados, con un equipo de abogados, en los estados en donde hay más casos, y a nivel nacional con un cuerpo de abogados que pertenecen a organizaciones de abogados democráticas, que son personas o profesionales del derecho, que están también en la sintonía de la lucha de los trabajadores de la educación y de los trabajadores en general. Sí hay ya establecidos demandas, incluso ya hay un manejo jurídico internacional, porque lo que está sucediendo en México es verdaderamente grave en términos de la legislación internacional que protege a los trabajadores. En la Organización Internacional del Trabajo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde se ventilan también asuntos de carácter jurídico, ya existen todo un conjunto de alegatos jurídicos que van en dirección a ello, a la defensa de los trabajadores que han sido cesados. Y bueno, todo eso está en el marco general de la lucha del magisterio de resistencia a esta reforma que, repito, no es educativa sino laboral. Maestro, es ineludible el tema. La movilización ha dejado alguna serie de circunstancias que han ocurrido en el sureste, sobre todo. Esto es la agresión a compañeros maestros. ¿Cree usted que sea la vía? No. Esta, definitivamente, la de lograr aventajar en la lucha por el respeto a sus plazas y a sus prestaciones. Yo creo que eso fue un acto de barbarie. Quien lo haya cometido, cometió un acto de barbarie. La vía no es esa. Pero además, ya los integrantes de la sección séptima de Chiapas, en el estado de Chiapas hay dos secciones, que es lo que equivale aquí a la 20 y la 49, son la 7 y la 40. Ya los compañeros de las secciones han aclarado que los que agredieron a los maestros no fueron maestros, primero, ¿no? Fueron personas ajenas al magisterio. Bueno, que son organizaciones que están ahí y que son hechos que se dieron. Bueno, pues en todo caso, si son hechos delictivos, pues que se investiguen y se castiguen en su momento. Pero lo que debe quedar bien claro es que esa no es la tónica, ni es la vía para lograr, por supuesto, el triunfo desde el punto de vista laboral como se está planteando. No, definitivamente esos son actos que no se pueden validar, no tienen justificación. Por otra parte, ¿habría de plano la intención del movimiento de no presentarse a los exámenes a los cuales convoca el patrón? Yo creo que hay que hacer una aclaración. El magisterio mexicano está acostumbrado a los exámenes. O sea, durante muchos años, en el marco del programa de carrera magisterial, centenares de miles de maestros hicieron exámenes. O sea, el asunto central no es el examen. Los exámenes pueden venir y las capacitaciones deben venir, porque esa es parte de la formación profesional y de la capacitación y la profesionalización de la labor docente, como existe en cualquier área profesional. El problema no es el examen, el problema es cuáles son las consecuencias del examen. El problema laboral central es un problema laboral. El gobierno no está haciendo exámenes para mejorar la educación, está haciendo exámenes para despedir maestros. Ese es el problema. Y entonces hubo un proceso de formación laboral, hubo un proceso de ingreso al magisterio y hubo un proceso de exámenes a lo largo de una carrera profesional. Y yo creo que nadie se opone a las evaluaciones. Esa es una falacia. No hay tal oposición. Esa es una falacia.
Yo creo que lo que hay es una resistencia porque hay un examen o hay un conjunto de exámenes que no están pensados para mejorar, como yo lo decía, sino para despedir y para clasificar a los maestros. Y bueno, la resistencia es no al examen, sino a las consecuencias punitivas de los exámenes. Ese es el punto central. Pero además, exámenes que son estandarizados, que están planteados como un examen general para todos los maestros que tienen realidades laborales y realidades sociales muy contradictorias, muy complejas, muy diferentes. Digamos, la realidad de los maestros de las áreas rurales de los estados del sur o de los estados del norte o de los estados de todos lados no son las mismas en términos de la marginación social y las condiciones de trabajo y de vida en las zonas marginadas, en las zonas, vamos a decir, en las zonas serranas, en las zonas rurales alejadas, que en las zonas urbanas. Entonces, el Estado mexicano dice que el magisterio necesita mejorarse, sí es cierto, pero además hay algo que hay que aclarar. Muchas de las deformaciones o las limitaciones en la formación del maestro no se deben a los maestros, se deben a los programas educativos que el Estado mexicano diseñó para las normales. O sea, resulta que el Estado mexicano da planes y programas educativos para la formación docente en las escuelas normales durante décadas. Y ahora resulta que los responsables de que no estén bien esos programas y esos planes son los maestros, no los que diseñaron los programas. O sea, en todo caso tendríamos que someter a juicio y a evaluación a todos los que diseñaron los planes y programas educativos de las normales durante décadas en este país. Porque es injusto que a un profesional, llámesele médico, ingeniero, de pronto se le evalúa y se diga el responsable, bueno, es que tú debes saber todo esto. Bueno, sí, pero es que a mí en la escuela no me dieron esa oportunidad de aprender todo eso. Bueno, sí, pero a estas alturas tú ya trabajas y tú ya te haces responsable por lo que sabes o lo que no sabes. Hubo durante décadas en este país planes y programas educativos aplicados al sistema de formación de docentes. ¿Por qué no funcionaron? Bueno, hay que evaluar por qué no funcionaron, o por qué funcionaron mal, o por qué funcionaron a medias. Pero no se vale que producto de esos planes y programas aplicados por el Estado mexicano, ahora resulte que quienes cursaron en las escuelas son los responsables de las derrotas o de los fracasos o de las limitaciones. Yo creo que ahí hay perversidad, hay mala fe de quienes están evaluando. Vamos evaluando entonces todo el sistema de formación de docentes desde los años 40 y 50. Vamos haciendo un análisis general y vamos viendo dónde falló, no el maestro de hoy, sino dónde falló el Estado mexicano y dónde falló todo el sistema político mexicano en la formación de los maestros de México. Maestro Héctor Severiano Ceguera, vamos a ir a una pausa comercial, si me lo permite. Regresamos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Continuando el debate en la red con la presencia en el estudio del profesor Héctor Severiano Oceguera, es activista del Magisterio Democrático en Nayarit. Bueno, sin duda han sido reveladores los datos que nos ha venido proporcionando esto en relación a la reforma, sus implicaciones jurídicas y por supuesto la califica como un instrumento de presión, de coacción laboral para los trabajadores de la educación. Nos comentaba en el corte que en Chiapas, por ejemplo, se registra una situación muy específica. Esto es en cuanto a la parte laboral de los profesores, maestro. Sí, bueno, hay sin duda alguna necesidad de a este debate darle una connotación más, vamos a decir, más abierta, ¿no? Todo está centrado alrededor de que si los maestros quieren o no hacer examen. Bueno, sí, pero si estamos hablando de una reforma educativa, bueno, vamos hablando de otros números también. ¿Cuántas escuelas tienen baños? ¿Cuántas escuelas no tienen baños? ¿Cuántas escuelas tienen condiciones objetivas, tienen condiciones, dignas de funcionamiento? ¿Cuántas no tienen? Hay un rezago escolar terrible. Voy a dar un dato. El año pasado,
El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, afirmó en un acto de entrega de las laptops a los maestros, de este programa que hay de entrega de laptops a los maestros de México. Aquí en Tepic dijo, ahí exactamente en el Parque Metropolitano, que Nayarit tenía un rezago en infraestructura educativa de 40 años. Bueno, sí, ¿por qué hay un rezago de 40 años en infraestructura educativa? Ese es un tema también de reforma educativa. La reforma educativa no solamente es el tema de si los maestros quieren o no evaluarse. Ese rezago de 40 años tiene responsables, tiene números, tiene responsables, hay nombres. ¿Por qué hay un rezago así en una entidad que no debiera tener tanto rezago? Es como el dato hace rato que comenté de los 60,000 analfabetas. Pero bueno, voy a dar un dato del estado de Chiapas. Es un dato extraído de un documento del Instituto del Instituto de Evaluación para la Educación del INE. Se llama Panorama Educativo de México. Corresponde a datos del ciclo escolar 2009-2010 que no han cambiado esencialmente. En el estado de Chiapas, enseguida doy los de Nayarit, el 69.7% de las escuelas primarias son multigrado. O sea, casi el 70% de las escuelas primarias son atendidas no por 6 docentes. O sea, el número de escuelas de organización completa es del 30% solamente. Las escuelas que tienen 6 maestros. Las escuelas que tienen menos de 6 maestros son el 69.7%, es decir, casi el 70%. Que equivalen en números absolutos a 5,900 planteles. De primaria general son 1,737, que son el 20.4, y de primaria indígena, que ese es es un punto fundamental de la equidad, son 2,037, 2,037, caray, bien, ya. 2,037 planteles, es decir, en números absolutos tenemos una cantidad ahí cercana a las 6,000 escuelas que no tienen 6 maestros, que son atendidas en sus 6 grados por 1, 2 o 3 docentes. Por supuesto, una sobrecarga, una saturación en la responsabilidad. Ahí hay un problema que atañe a una reforma educativa. ¿Por qué no estamos hablando de eso también? Pero vamos a ver los datos de Nayarit. Los datos de Nayarit. Repito, del documento Panorama Educativo de México del Instituto para la Evaluación de la Educación. En Nayarit, dice aquí, el 50.5% de las escuelas primarias son multigrado. Es decir, 601 planteles en números absolutos, de los cuales el 25.1%, o sea, 298 planteles corresponden a la primaria general y 125 planteles, o sea, el 10.5% a la primaria indígena. Además, 178 planteles a la primaria comunitaria, el sistema de primaria comunitaria. Es decir, la mitad de los planteles escolares de educación primaria en Nayarit son atendidos por docentes, o sea, no son escuelas de organización completa, pues. Hay muchísimas escuelas atendidas por pocos docentes. Ese es, un tema, que tiene que ver con un problema de equidad de la educación. Vamos a ver ahora en Nayarit el ciclo escolar. Estos son datos del Sistema de Información de Geolocalización, del Sistema de Información Geográfica Escolar de los EPEN, relativos al fin de cursos 2014-2015, o sea, el ciclo escolar pasado. Y solamente una revisión. Vamos a ver, el número de alumnos que asisten a los diversos niveles educativos. Me voy a centrar en primaria y secundaria solamente para entender en dónde está una gran inequidad del sistema educativo. En primaria estaban inscritos, matriculados, 136,825 alumnos. Y nos vamos a la secundaria, y en la secundaria tenemos una matrícula de 62,831. Todos sabemos que en México hay una cantidad muy grande de alumnos
que no logran cruzar el umbral de la educación primaria a la educación secundaria, y son mayor todavía el rezago en el caso de la educación media superior. Y en el caso de la educación superior, pues no se diga. Si nosotros revisamos esos números, los números de la cobertura, en términos no solamente de educación primaria, sino de todo el sistema educativo desde los niveles, desde preescolar, incluso desde la maternal y preescolar, hasta la educación universitaria, nosotros advertimos, se pueden advertir en cualquier sistema estadístico, en cualquier análisis que se haga estadístico, podemos advertir cómo se reduce la cantidad de alumnos, de estudiantes, desde la escuela primaria hasta la educación superior. Esto habla de un tema central de la educación, que es el tema de que un sector muy importante del pueblo de México no tiene acceso a la educación, cuando menos a la educación que óptimamente un país con mediano desarrollo debe aspirar. Tenemos centenares de miles de alumnos en un sistema, en una educación primaria, y cuando llegamos a la educación superior, eso se ha reducido en un 70, un 80%. Ese es un tema que debiera estar en el centro de una discusión. Esto es hacia una reforma integral, hacia ¿verdad? Una reforma integral. Que incluya incluso el ámbito universitario. Por supuesto. Es que, a ver, tendríamos que hacer en un ejercicio de educación comparada, por ejemplo, cómo se asume este tema en otros sistemas educativos. El Estado mexicano adoptó el lenguaje y los compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en términos de someterse a los criterios de la OCDE. Bueno, si están en ese plan, vamos a decirlo así, entreguista, en ese plan de someterse, de sometimiento, bueno, sería interesante que también viéramos cómo están organizados los sistemas educativos de los países que pertenecen a la OCDE y cuáles son las virtudes de esos sistemas educativos, porque es absolutamente injusto que estemos siendo sometidos a una especie de examen permanente que tiene un sesgo muy de desprecio hacia nuestro sistema educativo en el ámbito internacional, en términos de los parámetros de la OCDE. ¿Y por qué no revisamos el sistema escolar francés, por ejemplo? O el sistema escolar británico, o el sistema escolar finés en Finlandia. ¿Y por qué no decimos, bueno, aquí tenemos estas grandes limitaciones, pero no tenemos estas grandes, estos elementos con los que sí cuentan otros sistemas educativos? Cualidades, ¿verdad? Cualidades, virtudes de sus sistemas educativos. Entonces, si le vamos a entrar, no nada más entrémosle al tema del comportamiento del maestro, entrémosle también al tema de la estructura, la organización y los recursos que reciben los sistemas educativos en todo el mundo, en el universo, si estamos ya en el plan de compararnos con la OCDE, con los países de la OCDE. Es decir, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto recibe el gasto educativo en Noruega, en Finlandia, en la Gran Bretaña, en Inglaterra, en Estados Unidos, en otras naciones de este tipo que pertenecen a la OCDE? ¿Y qué proporción del PIB en relación al gasto se da, o qué proporción del gasto educativo en relación al PIB se da en México? Este es un tema también de debate educativo. El tema de los planes y programas. Es falso que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación carezca de una propuesta. Eso es una falacia. Yo personalmente y otros compañeros en Nayarit hemos estado presentes en eventos educativos pedagógicos de la CENTE, en donde se presenta toda una serie de propuestas pedagógicas, desde la enseñanza de la lectura y la escritura hasta los temas más complejos de la educación primaria y secundaria, incluso del nivel medio superior. Hay una propuesta alternativa que no ha sido posible darla a conocer porque no está en la decisión del Estado mexicano darla a conocer. No hay la apertura en los medios, en la televisión, en la radio, para que la CENTE presente su propuesta pedagógica, que la tiene y es muy completa y es muy compleja, ¿sí? Y que está fundada en las experiencias del magisterio, pero también tiene una fundamentación científica. Yo creo que
hay también una propuesta pedagógica. Los maestros de Guerrero le llaman la escuela altamiranista en relación al gran maestro mexicano Ignacio Manuel Altamirano. Los compañeros de Oaxaca le llaman el proyecto de transformación educativa de Oaxaca, el PTEO le llaman ellos. Y en cada estado en Michoacán incluso ha habido propuestas de libros de texto alternativos para todos. Pero si el Estado mexicano en forma unilateral decide que el único tema es el tema laboral, bueno, entonces estamos centrados en el tema laboral, pero no porque exista, no porque no exista una propuesta de carácter educativo y pedagógico. Usted se refería hace un momento al tema de la lectoescritura y me vino a la memoria su padre, el maestro Severiano Cegueda Peña. Esto es porque el maestro Severiano, su padre, pues vino a revolucionar la enseñanza-aprendizaje en un rubro que hoy parece muy rezagado. La lectura y la escritura a través de una obra muy singular, el Caminito de Letras. Sí. Pues, ¿por qué no nos comenta, maestro? Creo que vale la pena recordarlo, porque incluso puede ser un punto medular para la partida de una reforma auténtica. Claro. Por favor. El tema de la enseñanza de la lectura y la escritura, por supuesto que es un tema toral de una reforma educativa. ¿Cómo aprenden a leer? ¿Por qué? Porque en la universidad no llegan sin saber leer ni escribir los alumnos. Ahí está un tema precisamente que debe ser sometido a juicio y análisis. ¿Qué pasó durante décadas en la construcción de un discurso o en la construcción de una práctica educativa para enseñar a leer y escribir a los mexicanos? Porque es claro que fracasó. Es claro que falló. Nosotros tenemos ahora un problema no de comprensión teórica de la lengua española, de la lengua o lingüística. No tenemos un problema, digamos, teórico. Tenemos un problema concreto de ortografía. O sea, es tan grave y ha sido tan terrible, digamos, el fracaso educativo en México, que no es un asunto solamente de grandes temas de carácter teórico. Es un problema ya incluso de dicción, de construcción de discurso y de construcción de escritura en términos de la ortografía, de la redacción y de la sintaxis. O sea, ahora resulta que no vamos a discutir temas profundos de la lengua, sino si sabemos escribir correctamente o no sabemos escribir. Alguien dijo, y yo estoy de acuerdo, que los maestros de primer año deberían dedicarse solamente a enseñar a leer y a escribir a los alumnos, nada más. Los alumnos van a primer año, son unos pequeños, son chiquitos, llegan, les zampan inmediatamente como unos 8 libros, no saben leer y escribir todavía y ya les avientan los libros de texto. Hay mucha diversificación de temas, hay una gran superficialidad en muchas cosas y cómo se está tocando por la gran información, por el cúmulo de información que hay que trabajar. Y evidentemente lo que los hechos dicen, lo que los resultados dicen es que no hay o ha habido un fracaso en las políticas del Estado mexicano en ese tema en particular. ¿Cómo resolverlo? Es un tema que debiéramos discutir todos los maestros, junto con los profesionales, junto con los técnicos, junto con los científicos, los investigadores, junto, no como un tema de imposición. El tema me preguntabas por el método de mi padre. Bueno, el método que se llamó Global Fonético, que es un método que en Nayarit tuvo pues una presencia, llegó a tener una presencia múltiple por miles, digamos, por centenares de escuelas y por miles de maestros aplicados durante muchos años. Mediante ese método se enseñó a leer a generaciones completas de nayaritas y de hombres y mujeres de otros estados de la República, porque ese método se divulgó por todo el país. Pero fue un método con una gran simplicidad, que toma en cuenta las características del idioma español y que es de una gran, digamos, de una gran riqueza desde el punto de vista cultural, que parte de la tradición de los métodos fonéticos nacionales hispánicos, bueno, del idioma español, enriquecido con un conjunto de elementos que puede a su vez ser enriquecido con otros y que debiera ser el centro de la preocupación, cómo formar lectores en México. Creo que ese debiera ser una discusión central de una reforma educativa. ¿Cómo formar lectores? Porque no hay lectores. El pueblo de México no es un pueblo lector. La sociedad mexicana no es una sociedad lectora.
Ya los números ya se conocen de los promedios de lectura que hay en el mexicano común y corriente. ¿Por qué no está sucediendo eso? Bueno, creo que es un tema que debiera estar en el centro de la discusión. ¿Cómo formar lectores? Y el maestro de primer grado, y con esto concluyo ese punto, el maestro de primer grado debería dedicarse exclusivamente a formar lectores en el primer grado. Es decir, niños que sepan, que lean y escriban correctamente desde primer grado, para dejar todo el manto tendido, todo el digamos, el escenario tendido, para que a partir del segundo grado hubiera un ambiente de suma lectura y de gran culturización del alumno. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos en el debate en la red. El tema es la reforma educativa. No le cambien. Regresamos a El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Estamos prácticamente entrando a nuestra fase final. Este tema tan apasionante, sin duda, relativo a la educación, la reforma, y por supuesto, pues nuestros hijos metidos en este gran lío, ¿no, maestro? Y nos comentaba usted, pues, cómo también tendría que asumir un papel protagónico en este tema los medios de comunicación. Es decir, yo comentaba contigo, Rogelio, hace rato, y lo comento ahora con la audiencia, ¿qué están haciendo los medios para mejorar la educación? Ese es un tema también de reforma educativa. Bueno, yo doy clases en un 6º grado, en una escuela primaria de Tepic, se llama Fernando Montaño. Y entonces yo les pregunto cotidianamente a mis alumnos qué es lo que ven en la tarde. O sea, ¿qué hacen en la tarde? Bueno, pues es una escuela urbana, situada en el centro de la ciudad de Tepic, pero se puede tomar como una muestra de lo que hacen. ¿Qué hacen los alumnos después de que salen de la escuela? Bueno, me confiesan que se ponen a ver la televisión, una parte de los que ven la televisión, que son una parte importante, es decir, ocupan un porcentaje importante de su tiempo en ver la televisión, en las tardes, vamos a decir, 1 o 2 horas, lo vamos a poner así, ven la televisión, hasta 3 horas a veces, o más. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que ven en la televisión? Y ellos me dicen que ven La Rosa de Guadalupe, que ven las novelas, el fútbol, las novelas, los programas de chismes. Esa es la programación que los medios informativos o que los medios de comunicación ponen en las manos de los niños de México, los niños adolescentes de México. Digamos, entonces es pertinente que planteemos una evaluación a la televisión comercial mexicana y a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que le están ofreciendo a la sociedad para ayudar, para coadyuvar en un proceso de formación y de reforma educativa? Hombre, la reforma educativa parece ser que se circunscribe a evaluar a los maestros. Bueno, yo dijera que también debiéramos evaluar a Televisa. ¿Por qué no evaluamos a Televisa? ¿Qué es lo que Televisa le ha hecho a la sociedad mexicana? Yo digo que es la responsable principal, Televisa, de los malos gustos y de la vulgaridad en los gustos culturales del pueblo de México. Sin que yo esté, digamos, despreciando los gustos del pueblo de México. Yo pertenezco al pueblo de México. Por lo tanto, formo parte de él, me siento parte de él. Pero eso es algo. Y otra cosa muy distinta es toda la basura comercial, toda la basura cultural que tenemos que comernos porque no hay otra en la televisión comercial. Y entonces el Estado mexicano está actuando para ofrecerle una mejor programación a los niños y adolescentes de México. Yo creo que no. Como se ve, no. Esa es una parte, digamos, en términos culturales. En términos sociales, estamos discutiendo
a profundidad, estamos analizando en qué condiciones llegan los niños y los adolescentes a las primarias y las secundarias, al preescolar, en qué condiciones llegan. Ya sabemos en qué condiciones. ¿Hay estudios de eso? ¿Estamos estudiando ese problema? ¿Estamos viendo, enterándonos cuántos desayunan, cuántos no desayunan, cuántos llegan desvelados, cuántos no llegan desvelados? ¿Cuántos traen arrastrando un conjunto de conflictos familiares? ¿Y cómo está eso impactando en los resultados escolares? Porque el resultado escolar es el producto de un complejo, es un complejo, es un conjunto de condiciones y factores. No es unilateral, o sea, no es unifactorial. El resultado o los logros educativos son producto de un conjunto de factores que tienen que ver con las condiciones generales de vida, con el ambiente general de cultura que existe en el ambiente y con la infraestructura educativa que se está ofreciendo a los niños y a los adolescentes y jóvenes de México. Entonces, todos esos temas debieran estar en la agenda de una discusión de la reforma educativa. ¿Qué es lo que el Estado mexicano le va a poner, no solamente al tema de la evaluación de los maestros, sino a la evaluación de los medios? ¿Qué le están ofreciendo los medios a nuestros niños? ¿Le están ofreciendo música de traficantes de drogas? ¿Le están ofreciendo música de vulgaridades? ¿Le están ofreciendo, La Rosa de Guadalupe? Pero por favor, ¿qué tiene que ver eso con una formación científica? Y me estoy metiendo en un tema complicado. A lo mejor no es popular esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Entonces, el día que nosotros metamos a evaluar, entonces vamos a decir, bueno, vamos a hacer una evaluación integral de todos los factores que contribuyen a la construcción de una mejor educativa, que no es solamente el tema de la formación de los maestros, ¿sí? Es decir, cuánto de la programación que los muchachos ven, que los niños y adolescentes y jóvenes ven en la televisión, escuchan en la radio, leen en la prensa o en los medios escritos diversos, cualquiera que ellos sean, cualesquiera que ellos sean, ¿cuál es la contribución a esa gran empresa de formación educativa y cultural de nuestro pueblo que están haciendo todos estos entes que son altamente influyentes en la vida cultural? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no se les somete a evaluación? ¿Por qué no establecemos un tribunal desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de los padres de familia, de los alumnos y de los maestros, hacia los medios? ¿Es correcto lo que nos están ofreciendo? O sea, es una programación que ayuda a la construcción cultural y educativa que necesita nuestro pueblo, que necesita México. Ese es un tema. El otro tema al que aludí hace un momento es, estamos dándole los alimentos que necesitan los niños para un rendimiento escolar correcto. ¿Qué tiene que ver los bajos salarios, los salarios de hambre que reciben la mayor parte de los padres de familia, con que los niños lleguen ahí con el estómago vacío o teniendo un desayuno exiguo que no garantiza los niveles calóricos que se requieren en una jornada escolar, por ejemplo? Es decir, es un tema también de salud pública, es un tema también de condiciones generales de vida, que no está en la discusión y que yo creo que debiera estar en la discusión. ¿Y qué cree que va a suceder en los próximos días si la reforma, al parecer, llegó para quedarse? Bueno, en el terreno de la confrontación, evidentemente va a crecer la confrontación. Va a haber una mayor disputa, va a haber un mayor conflicto. El conflicto va a crecer porque los conflictos no se resuelven a base de policías. El gobierno, la gente pide mesas de diálogo y mandan decenas de miles de policías. Bueno, es una evaluación militarizada ya esta, la que se está haciendo. ¿Qué va a suceder? Si no hay de parte del Estado mexicano la decisión de sentarse a discutir el tema de la reforma educativa con los maestros, pues lo que va a suceder es un incremento de la conflictividad en el sur de México sobre todo. Va a crecer también el descontento en todo el país, porque hay un descontento general que no se expresa a lo mejor en Nayarit, por ejemplo, como se expresa en el sur de México, como se expresa en otras regiones de México, pero hay un descontento. Les voy a poner un ejemplo.
La última sesión de consejos técnicos escolares que se llevó a cabo el viernes pasado, bueno, es el último viernes del mes pasado, del mes de mayo, nos llegaron con la novedad de que la Secretaría de Educación Pública estaba proponiendo, entre comillas, ya sabemos que esa propuesta finalmente puede terminar por imponerse, un calendario escolar de 185 días, bajo el señuelo de que habría en lugar de 200 días de trabajo, 185 días, es decir, el maestro contaría con 15 días extras, supuestamente de ocio, de vacaciones. Pero vamos a ver cómo lo plantea el Estado mexicano, qué perversidad hay en ello. Usted tiene derecho a los 185 días del nuevo calendario si alarga la jornada escolar otra media hora. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En las escuelas de horario ampliado, los alumnos están saliendo de clases a las 2:30 de la tarde, a las 14:30 horas. Si nos metemos al tema del calendario escolar 185 días, esto significaría que los alumnos estarían abandonando la escuela no a las 2:30 de la tarde, sino a las 3 de la tarde. Es decir, ¿a quién se le ocurre, a qué mente perversa e ignorante se le ocurre que alargando la jornada escolar mejoran los resultados escolares? Ese es un asunto no de tema educativo, ese es un tema laboral. Quieren que los maestros permanezcan más tiempo en las escuelas y no les importa que los niños ya no estén en condiciones de recibir educación están cansados. Enfadados. Hay una gran fatiga. A mí me gustaría que el Estado mexicano sacara un poquito, no se puede porque es un Estado de derecha, este es un Estado que tiende al fascismo, a imponer por la vía de la fuerza las decisiones, pero un Estado con más sentido común pudiera hacer una encuesta con los niños, preguntarles a los niños qué opinan de la jornada escolar que se termina a las 2:30 o que se termina a las 4 de la tarde, para que vieran qué es o para que escucharan qué es lo que opinan los niños de estas jornadas. No solamente los maestros, ni solamente los padres de familia. ¿Qué opinan los niños? Los niños dicen que debiera haber 2 recreos, que es demasiado trabajo. Se están durmiendo en las aulas escolares después de la 1:30 de la tarde. Y bueno, yo sé que me pueden contestar y que me pueden decir, ¿verdad?, cosas, y en fin, pero eso es lo que está sucediendo. En fin, el tema es complicado, el tema es largo y agradezco nuevamente la posibilidad de habérseme permitido expresar opiniones divergentes en este programa interesante que diriges, Rogelio. Por supuesto que le agradezco, maestro Héctor Severiano Ceguera, su participación en el programa sobre la reforma educativa. Y me queda una inquietud, obviamente. También los niños deben ser consultados para una reforma educativa que se lleve hasta las últimas consecuencias. A usted le recuerdo que el próximo martes tiene una nueva cita con nosotros a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta entonces, pásela bien. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión, El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga.